la clase. Ahí sí. Bueno, como les estaba diciendo, habíamos empezado con ver esto del catastro de recintos deportivos, que es llevar un registro, dejar anotado ya los datos ya de cuántos recintos deportivos y cuáles son sus características. ¿Ya? Es básicamente eso, dejar todo registrado. Y muchachos, recuerden que esto es, pónganle especial atención a esto porque nosotros en unas semanas más les vamos a pedir un trabajo respecto a esto. Ya ustedes van a tener que hacer un informe en que ustedes van a tener que buscar información sobre clubes o sobre recintos deportivos. Ya recuerden que un club deportivo no es lo mismo que un recinto. Bien, el recinto deportivo es toda la estructura. ¿Puede estar asociada a una institución? Claro que sí. Pero el, eh, pero no necesariamente tiene que ver con que el club tanto es poseedor de esto, o puede ser, ya el club deportivo tanto tiene un estadio en tal lado, ya o el patinódromo de tal parte se asocia para que ciertos clubes lo utilicen, etcétera. Ya, entonces muchachos, vayamos viendo. Ya habíamos hablado anteriormente, hagamos un repasito corto, ¿ya? Que en la ley del deporte habían solamente dos artículos que hablan sobre, en específico, sobre lo que son los recintos deportivos. Uno es el artículo 49 y el otro es el artículo 50. En el 49 se habla, y ya se los había comentado, hagamos a manera de recordatorio y de repaso, que dice explícitamente, todo plano regulador, recuerden que el plano regulador decíamos que es este mapa en que se ubica, en que se distribuye la comunidad, ¿ya? En que se puede distribuir la ciudad o la comuna, ¿ya? O el barrio, ¿bien? Se habla de que en los planos reguladores, por lo menos a nivel comunal, tienen que existir espacios determinados destinados para recintos deportivos. Tiene que estar así, ¿ya? Bueno, y ahí especifican algunas cositas, que tampoco no es así una gran especificación. De hecho, si ustedes leen los artículos, son bastante cortitos. En 3 minutos se leen los dos artículos. No es nada del otro mundo. Y el artículo 50, bueno, no dice, el artículo 50 no dice regulaciones sobre, no, sino que si tú lo lees, o por lo menos el resumen que hice yo, me di cuenta que es sobre todas las regulaciones a la hora de utilizar, adquirir ¿cuál es la palabra? Usufructuar, ¿puede ser, profe? ¿Sí? ¿Ya? Relacionado a lo que son los bienes inmuebles adquiridos y las obras construidas y o habilitadas. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Ahí te ponen un poquito más de regulaciones, bien, etcétera. Ahora, estos artículos también pueden ir relacionados con otros de otras leyes, ojos con eso, ¿ya? Como puede ser ley sobre construcciones, ¿ya? De edificios públicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muchachos, habíamos visto ya cuáles son las características técnicas, este primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos, primero, habíamos dicho, área el terreno y el área construida. Recuerden que yo les decía que generalmente el área construida es menor a la del terreno. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, se meten a un portal inmobiliario o o por algún motivo llegaron a un tema de construcción y ven que de repente dice que el terreno es menor que lo construido? Generalmente es porque esa construcción tiene 2 pisos o más, ¿ya? Y ahí se está construyendo hacia arriba. Entonces toda esa área se toma, ¿ya? Entonces eso generalmente, claro, uno dice el terreno siempre es mayor a la construcción, generalmente, eso es cuando estamos hablando a ras de piso, pero si ustedes ven que lo construido es mayor que el terreno, es porque están construyendo hacia arriba. Después hablábamos del plano de la edificación, materiales de construcción, ¿ya? Ahí ya sí nos estamos poniendo un poquito más incisivos, por así decir. Ahora, nosotros todavía tenemos que determinar bien cuáles van a ser los parámetros que vamos a evaluar en el trabajo, por si acaso, le estoy adelantando un poquito. Pero probablemente no les pidamos, no sé, pues material de construcción. Eso generalmente, así a simple vista, uno no tiene el conocimiento para saberlo a ciencia exacta, a no ser que ustedes lo indaguen.
con la misma institución, ¿ya? Que está a cargo de este recinto. Muy importante también, ya habíamos dicho, instalaciones eléctricas, sanitarias, baños, duchas, los camarines, etcétera. Aspectos de climatización, que habíamos dicho que es muy importante, ojalá tener un recinto lo más que se adapte a las condiciones, ya que no sea un horno en verano, pero que tampoco sea un cubo de hielo en invierno, ¿bien? Y obviamente estamos hablando también de las instalaciones de la práctica deportiva como tal. La cancha, las galerías, ¿ya? Donde puede estar el público. Si voy a tener una cancha al aire libre, ¿dónde está la cancha? ¿Cuáles son las medidas de esa cancha? ¿Se respetan las medidas de esa cancha de acuerdo, ya? ¿Puede ser considerada una cancha con medidas oficiales o no? Y así se puede ir viendo todos estos detalles. Bien, profe, ¿algún comentario? Sí, con respecto a los dos temas que estamos viendo, el plano regulador, ¿ya? Es aquel que dicta las normas de una ciudad, puede ser, una comuna o alguna localidad o sector, en el cual voy a dar ejemplos para que se entienda. Un plano regulador nos puede decir que en cierto sector no se pueden edificar, valga la redundancia, edificios o bloques de departamento más allá de 4 pisos, ¿ya? Y existe esa regulación. Así como también, si nosotros nos vamos a otras áreas, puede haber un plano regulador mucho más amplio a nivel de ciudad. Por ejemplo, en Santiago, en nuestro aeropuerto, no se pueden hacer edificios en altura o hasta cierta altura alrededor de una cercanía de tantos kilómetros del aeropuerto. Y eso es por cosas lógicas, porque hay un tráfico aéreo importante, por tanto la altura de los edificios debe estar controlada. Y así, una serie de cosas que son normas. Dentro de los recintos deportivos también hay normativas. Y para que ustedes sepan, también hay normas en los colegios, como por ejemplo, decir cuántos metros cuadrados de libre de patio debe haber por número de alumnos. No me pregunten si eso se respeta o no, porque en general no se respeta, pero son regulaciones que deben haber. Con respecto al segundo tema, ya que son las características técnicas, no le pedimos a ustedes que sean eruditos en cada uno de los temas del área construida, de los materiales de construcción o instalaciones eléctricas, pero sí es importante que ustedes no pierdan de vista, en caso de que ustedes, por ejemplo, ya están a cargo de un recinto deportivo o forman parte importante de un equipo de entrenadores, ustedes tienen que saber de que hay ciertas variables que tienen que estar claras, que tienen que cumplirse, más que estar claras, perdón, que tienen que cumplirse. Entonces, cuando estamos hablando a lo mejor de materiales de construcción, si ustedes ven que no se está cumpliendo o sospechan, ustedes no tienen que ir a averiguar si el material tiene o no la capacidad para poder resistir o hacer evaluación de resistencia, porque no son ingenieros, pero sí les quiero decir que ustedes se pueden asesorar con gente que sea así entendido o pedir los informes con respecto a esto para tener la seguridad de que se está cumpliendo. Entonces, cuando nosotros les pasamos esta materia, es para que ustedes, queridos alumnos, sepan de que existe esto y que en algún momento ustedes pueden estar llamados a, ¿no?, a controlar o a revisar si las cosas se están cumpliendo o no. ¿De acuerdo? Eso, profesor. Eso, mire, agregando otro ejemplo a lo que usted está dando, profe, ya hay un aspecto que también se considera mucho, sobre todo en lo que son gimnasios o lugares donde, o todos estos lugares donde se practica actividad física, que es la contaminación acústica que pueden emitir estos lugares. Ejemplo, hace años atrás, yo unos 8, 9 años, yo trabajaba en un centro de formación técnica y que estaba ubicado en Unión Latinoamericana. El tema es que empezaron a llegar quejas de vecinos de los de edificios circundantes a la institución,
porque decían que a cierta hora la música estaba muy fuerte. Y claro, pues habían profes que estaban haciendo sus clases y ellos tenían que tener la música a cierto volumen. Entonces, fueron tantas las quejas que la institución decidió llamar a un prevencionista de riesgo, que él fue a evaluar cuánto es el volumen, hasta qué volumen es aceptado de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la ley, y decía, mira, hasta este punto, ya usted le sube el volumen hasta este punto y hasta ahí está permitido. Bien, ya después de eso ya usted se está pasando de la norma. Perfecto. Después llegaron de nuevo, llegó una queja más, me acuerdo, y ahí el administrador de la institución los paró en seco y les dijo, mira, nosotros estamos cumpliendo con la norma, aquí y allá, bla, 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 listo, se acabó. ¿Ya? Entonces, como para darles también un ejemplo, que son cosas que pueden ocurrir de manera muy frecuente en todos estos lugares, que de repente haciendo actividades se grita, la gente se grita entre sí, se da una instrucción con volumen de voz muy elevado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muchachos, antes de que avancemos, ¿algún comentario, alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado? Profe, yo tengo una Dígame. duda. Sí, Es dígame. que cuando empezó a hablar sobre los aspectos de climatización, justo ¿Sí? se me cortó, eso no lo entendí. Aspectos de climatización que estamos hablando, o sea, generalmente los gimnasios o los recintos deportivos tienen, por ejemplo, si son techados, tienen una cierta altura, ¿ya? Y esa altura puede influir en cómo la temperatura ambiente, a su vez, influye sobre este recinto que está cerrado. Entonces, ya, yo tengo este recinto con los pilares, con las paredes, el techito, pero ¿qué va a pasar si a lo mejor yo no dejo espacios para la ventilación? A lo mejor esta cuestión en verano voy a tener 40 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, la gente que esté practicando actividad física puede llegar a ser algo muy peligroso. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En invierno, ¿cómo se hace para que si está lloviendo no entre la lluvia? ¿Ya? Justamente por estos espacios que yo dejé de ventilación. ¿Cómo se hace para que las temperaturas bajas no limiten la práctica de actividad física? Todo eso hay que tener en cuenta. Bien. Ahora, hay recintos que son más básicos, por así decir, y hay algunos que son mucho más bien dotados, por así decir, en que, por ejemplo, la gente ellos tienen sistemas de ventilación, de aire acondicionado, etcétera, y pueden ir adaptando eso de acuerdo a la época del año. Bien, a eso se refiere con climatización. ¿Qué más? La luz del sol entra a cierta hora del día, eso me afecta de manera negativa, ¿ya? En la práctica de actividad física, sí y no. ¿Ya? Tengo un recinto al aire libre, ¿ya? El recinto al aire libre en cuanto a lo que es climatización, de repente es difícil influir mucho, pero si por ejemplo presto el servicio para que la gente que está en la galería pueda estar sentada, ya sin sufrir los embates del clima, por así decir, ya, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, o sea, todo esto que te estoy hablando, ¿se entiende o no? Sí, profe, más Ya, claro. perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? Algo que me digan, profe, ¿sabe qué? No me parece, no estoy de acuerdo con usted. No sé, cualquier cosa. ¿No? Bien, muchachos, avancemos. Muchachos, después el segundo aspecto grande que hay que tomar en cuenta es el equipamiento e implementación que se va a utilizar. ¿Ya? Generalmente uno dice, ¿cuál es la diferencia entre equipamiento e implementación? Porque a veces se ocupa también el término equipo, implemento, etcétera. ¿Ya? De repente pues, se puede estar para que todo se junte, ¿ya? Y se puede pensar en lo mismo. Pero pensémoslo así, el equipamiento, pensémoslo más en el tema más de infraestructura, por así decir. Por ejemplo, si yo tengo una multicancha y en esa multicancha yo quiero que se practique baby fútbol o futbolito, tengo que tener el equipamiento necesario, que son los arcos, las marcas, de acuerdo a las medidas lo que se piden en el futbolito o en el baby fútbol,
Si quiero que jueguen básquetbol, tengo que tener los aros, tengo que tener los postes que soporten estos aros a la altura adecuada, etcétera. Si quiero voleibol, el voleibol tengo que tener los postes, tengo que tener la red. Además de eso, tengo que preocuparme de que el piso esté adecuado para poder instalar los postes. Bien, ahí hablamos netamente de lo que es equipamiento. Pero si hablamos de lo que es implementación, son los materiales ya más específicos para practicar este deporte. Si quiero hacer béisbol, ¿qué necesito para hacer el béisbol? Necesito el bat, necesito las bolas, necesito el guante, necesito el protector, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí muchachos, en este aspecto, tres cosas importantes a tomar en cuenta. Uno, materiales necesarios para la práctica deportiva, ya como lo que hablamos ya. Instalaciones específicas para la práctica de un deporte, o sea, como les decía, con las medidas, etcétera, que se puedan instalar el equipamiento necesario. Y los accesorios necesarios para la ejecución de las técnicas deportivas. Por ejemplo, ya, tengo mi cancha, están instalados el equipamiento necesario, por ejemplo, para hacer hockey césped, por ejemplo. Ya, tengo la cancha, tengo con todas las medidas oficiales, todo el cuento, la superficie corresponde, pero ¿qué más necesito? Necesito los bastones, los sticks que le llaman, necesito la pelota, ya, para que la gente practique el deporte. Si el arquero, el que va a jugar al arquero necesita una protección, tiene que tener la protección adecuada, y así. Profe, ¿algún comentario acá? Sí, no, yo le tengo una pregunta a estos queridos alumnos. Quiero que me digan, o que nos digan, ya, si el equipamiento e implementación guarda relación con el grupo al cual se le va a impartir nuestra clase o nuestra sesión deportiva. O sea, es lo mismo, el mismo equipamiento e implementación para niños, para adultos. Es la misma implementación y equipamiento cuando ustedes quieren hacer deporte formativo o deporte de élite o recreativo. Tienen la No, palabra profe. los alumnos. No, profe. No, profe, no es lo mismo. Porque debe adaptarse los equipos para sobre todo para los que se inician en algún deporte, por ejemplo, en el tenis, está el tenis 10, que usa balones que no van tan rápido, que son más livianos, o raquetas más chiquititas. Todo eso es para facilitar el aprendizaje y el desarrollo motor también de los niños. Excelente, Juan Carlos, muy bien. ¿Alguien más iba a opinar? Si pueden dar otro ejemplo en otro deporte, muchachos. Recuerden que nosotros sabemos de deporte, pero no somos especialistas en todo. Entonces, si a lo mejor ustedes en su deporte nos pueden ilustrar mejor. Profe, igual como en el fútbol, por ejemplo, en las categorías más pequeñas, como por ejemplo categoría infantil, se utilizan balones mucho más pequeños, balones número 3, y ya cuando se encuentran en categorías superiores se usan balones número 4, lo mismo con los arcos. Se utilizan arcos más grandes o más pequeños dependiendo de la categoría en la que se encuentren, profe. Perfecto, buenísimo. Al igual que en el básquetbol, se ocupan balones más livianos, se baja el aro, todo va dependiendo de la edad para que puedan progresar de la mejor forma. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo en un deporte que maneje, que no se ha hablado hasta el momento? ¿O alguien quiera aportar algo a alguno de los que ha dicho los compañeros? A mí me gustaría dar el ejemplo en el CrossFit, porque también se trabajan con niños, pero obviamente con, no sé, barras de goma o los mismos tubos de PVC para trabajar la técnica desde chicos, balones medicinales de 1 kilo, de 0,5 kilos. Ya cuando obviamente los más grandes usan las barras de fierro, de los discos reales de levantamiento, ya todo más de kilos. Pero los niños también trabajan CrossFit, donde yo entrenaba, había los Action Kids, que era como de los 4 a como 7, 8 años, y trabajaban con eso. Para ver también el ejemplo ahí. Buenísimo. Bien, ¿alguien más que quiera aportar?
muy interesante los aportes que han Mira, hecho. lo del CrossFit yo no Sí. tenía idea, sinceramente. O sea, yo uno lo intuye, más o menos, porque es entrenador, pero no tenía idea que así como en específico. Gracias por el aporte, José. ¿Alguien Sí, más que muy- quiera No, profe. aportar? ¿No? Bien. Claro, también, tal como han aportado los compañeros, también, por ejemplo, podemos hablar de las canchas. Por ejemplo, actualmente se maneja mucho que si yo estoy trabajando con escuelitas de fútbol, por ejemplo, o de cualquier deporte, es reducir la cancha, es ocupar un cuarto de cancha, la mitad de cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, profe, usted en su disciplina que tiene harta experiencia, ¿tiene algún ejemplo respecto a eso, a la gimnasia? Sí, bueno, existen muchas variaciones que uno va haciendo. De hecho, los aparatos en ¿Mm? la gimnasia son regulables dependiendo de la categoría. Se pueden bajar un poco más, se pueden ensanchar, se pueden abrir, se usan trampolines diferentes también, ¿ya? Siempre. Ahora, si nos vamos, como ustedes estaban hablando también, en juegos con balón, muchas veces, por ejemplo, en handball los balones, igual que en básquetbol y en fútbol, hay balones tamaño oficial y unos que son un poquito más chicos, de acuerdo, adaptado a la mano del niño, que es un poquito más chico, para que tenga, en el handball es muy importante el manejo del balón en la mano. E incluso yo he trabajado con balones de esponja, porque son más fáciles de tomar en el handball. Y fíjense que no le produce problema, igual le pueden dar bote. Entonces, esa adaptación para todos los deportes, en todo lo que tiene que ver equipamiento e implementación, ustedes deben reflejar el grupo al cual va dirigido. Y eso debe estar plasmado en su plan de trabajo. ¿Ya? Los recursos materiales deben guardar relación con los objetivos planteados. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Bien, sigamos entonces con la exposición. Bueno, ya hablamos de lo que es el equipamiento y la implementación, ya que también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, puede pasar de que ustedes vayan a hacer el catastro de una multicancha. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? ¿Cuáles son los que están disponibles? ¿Ya? Por ejemplo, alguien me dice, profe, pero aquí en la multicancha, el que quiere jugar básquetbol tiene que dar su propio balón. Ya, pues, eso se deja especificado. ¿Ya? Profe, el que quiere usar los arcos de fútbol, tiene que, no sé, pues dejar hay materiales y se facilita. Y así, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Después tenemos la tasa de utilización, muchachos. Ya la tasa de utilización que es lo que muchas veces determina si el espacio, si, así, aunque suene feo, porque uno piensa de que todo el recinto deportivo, todo lo relacionado debería traer inversión, debería tener fondos que se le inyectan constantemente. Pero es distinto los fondos que se le inyectan a un lugar que se ocupa una vez al año, a un lugar que se está ocupando los 365 días del año desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por darles un ejemplo, ¿ya? O por ejemplo, es distinta el financiamiento que se le da a un lugar que es de escasos recursos y que es de muy escasos recursos el entorno, a un lugar donde incluso te cobran un arriendo mínimo, pero te lo cobran ya porque eso también es una manera de financiar el recinto, por dar un ejemplo. Entonces, la tasa de utilización. Ya siempre que hablamos de tasa, no estamos pensando, por lo menos estadísticamente, no estamos pensando en esta cuestión, no, sino que en la tasa estamos hablando de un porcentaje, ¿ya? Tal como dice ahí, es el porcentaje de tiempo en que el recinto se utiliza, ¿bien? Y se puede tomar en cuanto a cantidad de tiempo en días, por ejemplo, o meses al año, semanas al año, días al año, horas, bueno, tal como dice ahí, ¿ya? Horas, días, semanas, meses o años. Bien, ¿cuántas horas se utiliza el recinto deportivo? El recinto deportivo está disponible, por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. O sea, hay una alta utilización. Ya, perfecto. O sea, el recinto está disponible en esas horas. ¿Hay alguna hora en que es escasa o nada la utilización del recinto? Sí, justo entre las 2 y las 4 de la tarde, casi nadie viene a practicar alguna actividad, etcétera.
¿ya? O por ejemplo, lo que pasa, no sé, pues yo les voy a dar el ejemplo del deporte que practiqué muchos años yo, que fue el patín carrera. El patinódromo, por ejemplo, el del Parque O'Higgins, por darles un ejemplo, estaba abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿ya? Y en esos horarios estaba a libre disposición hasta las 7 de la tarde. De 7 a 9 de la tarde se designaba solamente para que los clubes federados pudieran ocuparlo. Y ahí había un gran problema, porque en ese tiempo, no sé cómo se da ahora, estoy un poquito alejado, eran tantos los clubes y tan pocos los recintos para hacer patinaje, no es como ahora hay muchos más recintos por todo Santiago, por toda la región por lo menos, que se tenía que turnar, se decía, los martes y jueves utiliza tales clubes, los miércoles y viernes tales clubes. El sábado, en tal horario utilizan los mismos clubes y en otro, el resto de los clubes. Y así. ¿Ya? Y se tenía que ir designando el horario. Antes de ese horario, tú podías ir a la hora que quisieras y entrenar todo lo que tú quisieras. ¿Ya? Ahí no había ningún problema. ¿Ya? Es por darles un ejemplo. Bien, entonces ahí también. ¿Cuánto se utiliza el recinto deportivo? ¿Quiénes lo utilizan también? ¿Ya? Ahí también es importante porque, por ejemplo, si yo tengo un recinto deportivo que se utiliza mucho, mucho, mucho en el año y los materiales se van desgastando, eso también es como hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces yo tengo que invertir más en mantenimiento de este recinto. ¿Ya? Oye, ¿sabéis qué? Nos dimos cuenta que por el alto uso, la superficie de utilizas ya la superficie se deteriora rápidamente. Entonces hagamos la inversión y cambiemos la superficie. ¿Ya? Y así podemos ir tomando en cuenta. Eso es muy, como les digo, esa es la Profe, importancia. Dígame. esto se da en todos los recintos, por ejemplo, ya en clubes o también en algunas plazas que tienen como su multicancha y todas esas cosas. Debería darse, así es, debería darse, y las multicanchas y los recintos, todos que están bajo administración municipal, tienen que tener a alguien que las controle, que las regule, o muchas veces también esto está a cargo de la administración de la Junta de Vecinos, no necesariamente directamente de la municipalidad. Puede ser también, entonces ahí la municipalidad llega a un consenso y dice, perfecto, nosotros no nos vamos a meter acá, pero administrenlo ustedes, la Junta de Vecinos, ¿ya? Si ustedes juntan la plata y le pagan a un administrador, bien por ustedes, ¿ya? O puede ser al revés, este es un recinto municipal y nosotros vamos a poner un administrador, ¿bien? Entonces, como les digo, ¿de qué sirve? La importancia de esto es justamente para determinar la inversión que se tiene que hacer en el mismo recinto, por el desgaste, por la cantidad de gente que participa, de repente, oye, ¿sabéis que tenemos una cancha y se llena y tenemos conflictos con los vecinos porque quieren usar? Ah, pero mira, justo tenemos un espacio mucho más grande, construyamos otra cancha al ladito, entonces a lo mejor ya vamos liberando presión de toda esa gente que quiere participar, limitamos el tema hacemos que desaparezcan los conflictos por usar el espacio, etcétera. ¿Ya? ¿Te respondí más o menos o me fui por las ramas? No sé. Dígame, profe. Hay un aspecto importante que no quisiera pasar por alto. Dentro de todo lo que es equipamiento y utilización de recinto, hay un aspecto que no quiero que pierdan de vista, pero como decía adelante, no es un tema específico nuestro como entrenadores, pero sí es una variable que tenemos que tener en cuenta y es la seguridad. Hay varias cosas dentro de un recinto deportivo que tienen que ver con el tema de seguridad. Cosas como ya lo habíamos hablado, la climatización, por ejemplo, ya que tiene que ver con la temperatura y la ventilación de un recinto deportivo, ya es un aspecto de seguridad, porque la gente tiene que tener una ventilación suficiente, una temperatura, para que tenga una oxigenación adecuada en el deporte. Pero más allá de eso, también tienen que ver variables como, por ejemplo, que tiene que tener mínimo 2 entradas o 2 salidas, 2 puertas, una entrada-salida. Tiene que ser así. También hay aspectos como de distancia entre las murallas o la gradería y el lugar donde se hace deporte, ¿ya? Porque también tiene que haber una protección entre la gradería y el recinto deportivo. Tienen que haber una serie de
protecciones, por ejemplo, en los mismos pilares o base de los pilares del básquetbol, por ejemplo, hoy día se venden y se compran protecciones, porque es muy normal, dado que es un deporte de roce y de alta velocidad, que alguien se golpee contra eso. Entonces, hay muchos aspectos, o sea, podríamos seguir hablando mucho rato de esto, pero sí quiero dejarles como idea de que una variable importante es la seguridad, ¿ya? Y la seguridad implica también protecciones a todo nivel, porque si a un niño se les cae, se les golpea contra una grada, contra una escalera, contra un poste, un pilar o algo, el problema no lo van a tener ustedes, ¿ya? Y van a ser los padres que van a venir a reclamar en contra del profesor en primera instancia y de la institución en segunda. Entonces, es una variable que ustedes siempre, siempre deben tomar en cuenta y no se les debe pasar por alto, ¿ya? Que todo esté bien protegido y asegurado. Exacto, así es. Bien, pasemos a la siguiente. Muchachos, respecto hacia el recinto deportivo, que puede estar asociado a alguna institución, que generalmente es así, tiene programas de desarrollo en curso, ¿ya? Ahí, profe, no sé si está bien o me puede agregar algo más. Lo que yo encontré en cuanto a programas de desarrollo están dados por las donaciones de particulares y por el Fondeporte, que es un fondo que tiene el Estado para asignar a los clubes, a las instituciones deportivas, para poder desarrollar sus propios deportes. Por ejemplo, yo tengo un club yo quiero hacer un club de rayuela, por ejemplo. Ya, ¿y cómo entrenamos la rayuela? ¿Cómo se hace esto? ¿Hay algún especialista? Mira, justo hay un especialista, ya, pero hay que pagarle porque es su trabajo. Perfecto, ¿tenemos fondos? No. Postulemos a ver si podemos financiar, por ejemplo, que sea algo anual. Oye, ¿sabéis que necesitamos los recursos para poder financiar y para poder tener los espacios para poder practicar, o los implementos mínimos para poder practicar el deporte? Postulemos al Fondeporte. O sabéis que necesitamos equipamiento, necesitamos camisetas, necesitamos el short, etcétera. Postulemos. Y así se puede ir dando. ¿Ya? Como les digo, también está mediante la ley de donación. Dígame. O sea, es que para entender bien lo del Fondeporte, es como algo a lo que uno postula y como una beca, por así decirlo, que no se puede ganar del Estado. Generalmente son fondos que se postulan una vez al año, si no me equivoco, ¿ya? Y hay que, claro, si tú quieres renovar y seguir para seguir invirtiendo, tú puedes ir postulando todos los años. Pero es el Estado El Estado el que... A ver, lo que pasa es que el Fondeporte son recursos que están disponibles, ¿ya? Para todo proyecto. Existen proyectos, ¿ya? El Fondeporte al cual tú postulas a través también del IND, puede ser, ¿ya? Que están tipificados en deportes o actividades a nivel local, regional o nacional. Depende del proyecto que tengan cada uno de ustedes, es la asignación de recursos. O sea, dicho de otra manera, si ustedes postulan a recursos a través de Fondeporte para un proyecto innovador, casi siempre ellos requieren de que tenga algo de innovación. Si lo tiene, es mucho más favorable para tu proyecto. Entonces, si tú tienes un proyecto que es a nivel local, te podrán dar, te voy a dar un ejemplo, 8 millones para tu proyecto. Si es a nivel regional, no me acuerdo los valores, pero existen rangos muy definidos, hasta 40 millones. Si tú postulas con tu proyecto a nivel nacional, puedes obtener 100 millones o más. Entonces, depende del proyecto que tú quieras en la asignación de recursos. Esos proyectos pueden ser para el deporte formativo, recreativo o deporte de élite. En general, esta asignación ¿cómo se llama?, de recursos tiene que ver con las políticas nacionales. Entonces, si nosotros queremos postular a recursos de Fondeporte, primero leamos las políticas
Y si mi proyecto está de acuerdo a las políticas, lo puedo argumentar mucho mejor y tengo muchas más posibilidades de asignármelo. Ya, un poco así funciona esto. Bien, ¿quedó más o menos clarito, Juan Carlos? Ahora, también hay otro tema acá, de que obviamente te pasan las platas, pero también después te piden que tú rindas, ya, tú rindas cuenta de los gastos, porque no vaya a ser cosa que tú postulaste, te dieron los 8 millones, y, oh, qué lindo, me fui a Disneylandia con mi familia. Y la plata para el desarrollo, ¿en qué quedó? ¿Ya? Entonces, eso también, claro, una vez postular, te asignan los fondos, pero también tú tienes que rendir cuenta. Bien, porque obviamente es distinto decir que, por ejemplo, yo tengo plata y puedo hacer lo que quiero con esa plata que es mía, que porque estos son fondos que salen del final de plata de todos nosotros, Claro, ¿ya? claro. Mira, fíjate que puedo hacer una salvedad al respecto Sí, sí, con sí. lo que está diciendo el profesor. Entonces, ¿cómo uno hace estos proyectos? Tú haces tu proyecto, ¿ya? Ustedes hacen el proyecto y dentro del proyecto, por supuesto, están, tal como dice el profesor, definidos todos los gastos. Entonces, ustedes se deben estar preguntando en este momento, bueno, ¿y qué gano yo con esto? ¿De dónde yo saco plata? Lo que pasa es que ustedes eh, se pueden asignar un cargo dentro del proyecto. Pueden ser entrenadores, pueden ser administrador del proyecto y se asignan un sueldo, ¿ya? Y por supuesto, ese sueldo, a través de sus boletas de honorario, va a estar justificado dentro del proyecto, ¿ya? Es un ejemplo, porque, como digo, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y dónde yo gano plata en el proyecto? ¿Cómo me quedo con esa plata? Como yo digo, a ver, las utilidades son para acá. Sí, de acuerdo, asígneselas primero como un sueldo, ¿ya? Y así puede demostrar los gastos. Exacto. Bien. Avancemos con la siguiente. Muchachos, después tenemos la dependencia administrativa. Como ya les dijimos, los recintos generalmente están a cargo de alguien, no es que se dejan así a la buena de Dios y qué bien, ¿ya? Aquí, respecto a eso, podemos dividir la administración o la dependencia administrativa en dos grandes grupos, privado y estatal. Es así de simple, eso es como lo más, los dos grupos como grandes a la hora de tener dependencias administrativas. Ahora, que por ejemplo, podemos decir que el privado está a cargo de, no sé, el club deportivo, ya eso podríamos considerar un privado. Podríamos considerar un privado a una empresa, a un conglomerado, etcétera, porque perfectamente una empresa puede invertir, compra un terreno y instala todo para tener un recinto deportivo para sus trabajadores, ¿ya? Perfectamente. Eh, Puede ser que haya un club deportivo que tiene tantos ingresos que decidió invertir y construir su propio recinto deportivo, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que pasa con algunos clubes. Con algunos clubes. O también tenemos el caso del Estado, ¿ya? Que es lo que se da muchas veces, que en el Estado, como les decía, la dependencia administrativa puede ir desde la Junta de Vecinos, algún club deportivo que también se puede dar con relaciones, ya, con relación estrecha con el Estado, del IND, del Ministerio del Deporte, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso se puede dar que en algunos programas de desarrollo de actividad física y prevención y mejora de la calidad de vida también puede ser de que se metan ciertos recintos relacionados con lo que es, o ciertas instituciones relacionadas con lo que es la salud. Bien, es por darles un ejemplo. ¿Profe, algún comentario? Sí, con respecto a la postulación de estos proyectos de Fondeporte, existe un formato. ¿Ya? No es que nosotros hagamos nuestro proyecto con nuestro propio formato. No, es muy estricto, ¿ya? Y ustedes tienen que bajar el formato de Fondeporte y llenarlo tal cual. Ahora, las postulaciones son anuales y la asignación de un proyecto en un año no significa ni asegura la continuidad de este en el año siguiente. Las postulaciones se cierran todos los años el 15 de noviembre, ¿ya? Para aquellos que tienen interés. Y los resultados se dan antes de que termine el año para que empiece, creo que 30 o 15 días después, el proyecto. Bien. Oye, ahí otra cosa, de repente no se confundan también porque se puede dar
de que si yo, por ejemplo, como entrenador, como relacionado con el tema del deporte y la actividad física, ¿solamente puedo postular a los fondos de deporte para desarrollar mi actividad? No, ustedes pueden postular a otros fondos, por ejemplo, no sé, me parece todavía existe, que es el Capital Semilla, ¿ya? Que son fondos que se postulan para que una persona eche a andar su emprendimiento. Y ese emprendimiento puede ser perfectamente algo relacionado con el deporte. De hecho, yo conocí a un entrenador en una certificación de TRX, no sé, ubican lo que es el TRX, ¿cierto? Las correitas en que se hace ejercicio. El tipo postuló al Capital Semilla y se compró todo este aparataje para colgar los TRX y poder hacer clases grupales. Entonces tenía, por ejemplo, gracias a eso, pudo comprarse este aparato y junto con 20 TRX. Entonces ya él con eso tenía todo para echar a andar su emprendimiento, por dar un ejemplo. Bien, respecto a lo que es la dependencia administrativa, queda más o menos clara a qué se refiere, si va a depender de, está bajo la administración de eh, eh, juntas de vecinos, municipalidad, ministerio, el Instituto Nacional de Deportes, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a eso es básicamente a lo que se refiere. Bien. Después tenemos lo que son los recursos humanos disponibles. Y cuando hablamos de recursos humanos, es tal como dice la palabra, todo lo que está relacionado con el quehacer humano. Bien, tenemos desde los directivos, ya que cada institución debería tener una directiva, que ahí esos pueden ser elegidos democráticamente, por concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Los administrativos que ayudan de repente, un directivo, muchachos, no necesariamente tiene que ser un administrativo, no necesariamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener muy claro y saber mucho de políticas, de tener una visión súper clara, pero a lo mejor en lo que es llevar las cuentas, llevar un registro del orden, saber cómo hacer la gestión y todo eso, el tipo no tiene idea, ¿ya? Profesionales relacionados a la actividad deportiva. Los primeros que uno piensa en esto son los entrenadores, ¿ya? Profesores de educación física, monitores deportivos, y otros profesionales también relacionados, que pueden ir estrechamente relacionados, como son médicos, kinesiólogos, enfermeros, paramédicos, ¿ya? Todas esas personas, y tal como dice ahí, profesionales relacionados con la actividad deportiva. Bien, ahora alguien me puede decir, profe, pero por ejemplo, el directivo del club es abogado, ¿eso cuenta ahí? ¿Cómo cuenta, como profesional o como directivo? No, pues como directivo, porque aquí en este caso el tipo muy abogado o ingeniero puede hacer, pero él está ejerciendo una labor directiva, ¿bien? Ahora, es distinto decir, por ejemplo, pero mi club deportivo necesita un abogado para trámites legales, para representación ante el juzgado, lo que sea. Ya, ahí yo también tengo, eso también caería como profesional relacionados con la actividad o con la gestión. Y después tenemos a otros funcionarios, ya que pueden ser, por ejemplo, el utilero, la persona el auxiliar de aseo, ya, no sé, pues si necesito trasladar a mi club y tengo los recursos, yo me estoy imaginando así un club millonario, un chofer, por ejemplo, para trasladarlo, ¿bien? Eso estamos hablando respecto a lo que es recursos humanos. Profe, ¿algo más que agregar aquí? No, está bien, está bien. Perfecto. Vamos. Proyectos a desarrollar al futuro. Ya podemos tener proyectos a corto plazo, medio plazo, largo plazo y proyectos o visiones, como le llaman muchas veces, institucionales. Ya, ahora, ¿qué entendemos a corto plazo? ¿Qué es lo que ustedes, si yo les pregunto, qué es lo que ustedes entienden a corto plazo? ¿Un par de meses? Un par de meses, sí, es aceptable, pero eso ya es casi inmediato incluso. Podríamos hablar de corto plazo a un año, a 2 años. Eso es como, por ejemplo, corto plazo. ¿Ya? Cuando hablamos a mediano plazo, bueno, ahí es súper relativo también porque va a depender mucho de cómo se vea. Pero generalmente el mediano plazo es de 4 a 5 años, por ejemplo. El largo plazo, 10, 20 años. Y el proyecto institucional es algo que ojalá que se dé de manera constante, ¿ya? Que, por ejemplo, no sé, pues tenemos eh, el Manchester, por darles un ejemplo, el Manchester United, que tenía al entrenador Sir Alex Ferguson,
el tipo tuvo 24 o más de 25 años en el cargo, eso ya podríamos hablar incluso de un proyecto institucional, con una visión, ya a larguísimo plazo. O sea, piensen que la vida de un deportista fácilmente dura 20 años, de un deportista ya que llega al alto rendimiento, incluso a la élite, ¿bien? Entonces eso, proyectos a largo plazo, ¿cuánto es largo plazo? Mínimo 10 años, ya eso es un largo plazo, ¿bien? Profe, algo que agregar o que corregirme aquí, porque de repente los medianos, cortos, largos plazos se pueden entender de diferentes maneras, ¿ya? Por Sí, ejemplo, a veces es un poco relativo, ¿ya? exacto, Entonces, cuando uno dice a mediano plazo, establece también cuál es el mediano plazo, ¿ya? Con tiempo. exacto. Sí. Exacto, claro, por ejemplo, hay gente que dice, vamos a largo plazo, 4 años, ¿no? Para que llegue a los Juegos Olímpicos, pero eso, así como sopesando con la vida útil de un deportista, eso es medio, incluso corto plazo, ya, por ejemplo, o ustedes leen, no sé, pues yo me acuerdo la primera vez, yo casi me caí de traste, por así decir, cuando estaba leyendo la primera vez que leí un libro de entrenamiento deportivo, que de hecho aquí lo tengo, planificación, y el tipo te habla de largo plazo, mínimo te habla de 15, 20 años. Y uno dice, wow, o sea, pero ¿cómo? ¿Ya? Te habla de corto plazo, 1 año, o incluso 2 años, ¿ya? Y te dice que lo otro son proyectos anuales, ¿ya? Y así. Va a depender, tal como dice el profe, es súper relativo, ¿ya? Pero más o menos en el deporte se aunan ciertos criterios al respecto. Bien. Y creo que eso era lo último respecto a lo que es el catastro de recintos deportivos. ¿Algún comentario que quieran hacer, muchachos? Antes de pasar a lo siguiente, porque tenemos que empezar la unidad 2, que es un tema que yo creo que puede ser un poquito más atingente a lo que están ustedes ahora. O sea, esto no es que no sea atingente, pero de repente uno lo ve como más lejano. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, que por lo menos a mí me quedó claro eso del corto, largo plazo, porque igual tenía mis dudas. Entonces ahora con la explicación que dieron me quedó mucho más claro. Perfecto, buenísimo. ¿Algo más que quieran aportar o preguntar, muchachos? ¿No? No, profe, todo súper claro. Excelente. Ya, muchachos, vamos entonces al tiro. Profe, antes ay, se me estaba olvidando, estoy así acelerado. ¿Algo más que quiera agregar acá, profe, o seguimos? No, está bien, sigamos adelante, vamos bien. Vamos entonces. Muchachos, entonces con eso oficialmente damos cierre a los contenidos pasados de la unidad 1, pasamos a la unidad 2, que es básicamente el rol del entrenador, que es muy importante. Y eso sí, muchachos, ustedes tienen que manejarlo muy bien, sobre todo ustedes que ya están en segundo año de la carrera. Ya, eso es, ya por ejemplo, de repente no me manejo bien, no conozco a la perfección la ley del deporte, tengo lo general, la política de actividad física, tengo lo general, respecto a las instituciones, entiendo, no a la perfección, pero, ¿ya? Pero esto, muchachos, yo creo que ustedes sí lo tienen que manejar muy bien, ¿ya? Ahora, probablemente esta presentación que nosotros vamos a hacer acá, si seguimos viéndonos en los posteriores semestres o años, puede que coincidamos en algunas diapositivas, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de deportes individuales con el profesor Eduardo el semestre pasado, ¿se acuerda, profe? Nosotros ya les Sí, sí. hablamos a los muchachos de lo que es un deporte individual y las clasificaciones que tienen un deporte individual. Entonces nosotros tomamos algunas herramientas, algunos elementos de eso y los plasmamos acá, ¿ya? Y lo mezclamos con lo que son los deportes colectivos. Bien, bueno, ahí les vamos a ir explicando bien cómo vamos dando este tema. Entonces, nosotros creemos importante, nosotros, los dos profesores, creemos que es muy importante que ustedes más o menos tengan claro lo que es un deporte, lo que es deporte, las definiciones que se manejan y cuáles son las clasificaciones. Porque si yo tengo claro cuáles son las dinámicas que se dan en los distintos deportes, se entiende que el entrenador no siempre tiene el mismo rol, ¿ya? O mejor dicho, el rol puede ser muy similar, ¿ya? Pero el nivel de incidencia o las características que necesita ese entrenador para guiar a ese deportista o a ese grupo pueden ser distintas, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa con el entrenador de un deporte individual versus lo que pasa con el entrenador de un deporte colectivo, ¿ya? El entrenador del deporte colectivo de repente va a tener que estar mucho más pensando o teniendo asesoramiento de psicólogo para
tratar de que el equipo ensamble bien, se encajen y puedan funcionar lo mejor posible. Es por dar un ejemplo. Cosa que un deportista, o sea, que un entrenador de deportes individuales se tiene que preocupar si es que tiene varios deportistas entrenando en conjunto. Pero en lo que es, en lo que corresponde a lo que es competencia, ahí no va a influir tanto, ¿ya? A lo mejor necesito hacer un trabajo psicológico más específico con el deportista, ¿ya? Del deportista, no del grupo, ¿bien? A ver, muchachos, partamos primero por lo que es definición del deporte. Partimos por la más oficial o más transversal, que es la de la RAE, del año 2020, ya esta es la última actualización que hizo la RAE, que dice: actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de, y tal como yo les decíamos anteriormente, es muy distinto hablar de un juego a hablar de un deporte. Es muy distinto hablar de que vamos a jugar ping-pong a que vamos a practicar o vamos a jugar tenis de mesa. ¿Ya? En el ping-pong, ya cabros, ¿a cuántos puntos jugamos y vamos cambiando? Listo. Ah, ya, jugamos los 7 puntos, listo. A los 11, ya. En cambio, el tenis de mesa tiene todo su reglamento, donde tienen que las superficies de contacto, cuántos puntos se juegan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ya, lo mismo que pasa con el fútbol, que es distinto jugar a la pelota que jugar al fútbol. Bien. Bueno, después tenemos a Ibarra Angulo, que esta vez es como más actual, es de este año, podríamos decir, que es: el deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Ya, incluso él se fue un poquito más específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si se podría tomar como juego quién levanta más peso, ¿ya? Pero sí está pero la halterofilia sí es un deporte, ¿ya? Entonces, tal como dice, reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, campo de juego, cancha, pista, a menudo asociada con la competitividad deportiva. Heredia el VAR, 2013, aquella actividad jugada con requerimientos motrices específicos, competitiva, posee reglas codificadas. Bueno, se va entendiendo. Entonces, muchachos, yo quiero que ustedes échenle una miradita, esto se lo leen en un minuto, y ustedes más o menos díganos, ¿con cuál de todas estas definiciones ustedes concuerdan más? Ya, mira, aquí tenemos 5 definiciones distintas. Por ejemplo, Guimón Villena, 2019, también es muy actual. Habla que es una actividad física básicamente de carácter competitivo y que mejora la condición física del individuo. O sea, él de ahí también está hablando de las consecuencias que trae. Y si nos vamos, por ejemplo, a la de Parlevas, a mí me gusta mucho porque es una definición que todavía se cita mucho, se ocupa mucho, la de Parlevas, que es un entrenador y autor que se enfocó mucho sobre todo en el desarrollo psicomotriz, ¿ya? En esa área para ver el tema del deporte. El conjunto finito e innumerable de situaciones motrices codificadas bajo forma de competición e institucionalizadas. Entonces, muchachos, ustedes, más o menos, échenle una miradita, ¿con cuál ustedes se casan de todas estas definiciones? Ya, échenle una miradita y coméntenos, por favor. Yo creo, profe, que la de Heredia, el VAR, ¿Ya? creo que es como la que engloba todo porque dice que es una actividad jugada, o sea que ahí tiene el factor de juego, que habla del patrón motrices, dice que es competitiva, que es parte de la característica de todos los deportes, habla de las reglas y también del alto grado de institucionalización que tienen todos los deportes que conocemos hoy en día. Entonces, creo que engloba todos los aspectos de lo que el deporte es. Bien, buenísimo. ¿Alguien Mira, más? qué buena la lectura que das tú, ¿ah? Porque fíjate que en realidad las variables que se manejan en todas estas definiciones son las que tú acabas de mencionar. O sea, primero que es un juego, o sea, es una actividad, ¿ya? Motora, que es competitiva, que tiene un proceso, que tiene normas y reglas que se realizan en un espacio, ¿ya? En esta definición están conjugadas todas las variables, entonces la lectura tuya es muy certera.
Es muy certera porque toma las variables y las analizaste acá. Y en esa están todas. En general, en todas estas definiciones están. La de Parlevas, por ejemplo, también es buena, pero es más global. Habla de situaciones motrices codificadas, ¿ya? Y ahí tú puedes decir que son situaciones motoras también, que es una actividad física, que lleva un proceso y que además tiene normas. ¿Te fijas? Tú infieres a través de esas pocas palabras todas estas tres variables. Pero en general están todas esas variables que tú mencionaste, muy bien, están en todas estas definiciones. Bien. Muchachos, ¿alguien más que quiera opinar? Que diga, ¿sabe qué, profe? Yo a mí no me gusta tanto esa definición, me gusta más la de Ibarra o la de Guimón Villena. Opinen, muchachos, si nos pueden contradecir, no les vamos a bajar las notas, no los vamos a reprobar en el ramo. Si en el fondo es cuál definición los representa más a ustedes. Exacto, porque depende, por ejemplo, yo escuchando, a mí, yo le encuentro toda la razón al profe, pero dentro de todo a mí me gusta también me gusta mucho la definición de Ibarra Angulo, por ejemplo, ¿ya? Por el tema, siento que, ¿por qué? Porque de repente yo siento que hay ciertos deportes que no necesariamente son juegos, igual se consideran deporte, ¿ya? Pero es bueno que ustedes opinen, muchachos, y ustedes den su opinión. ¿Alguien más que quiera opinar? Que diga, ¿sabe qué? A mí me gusta más esta otra definición. Estamos dando la oportunidad, muchachos, opinen. Oye, ahora recuerden también, chicos, que ustedes cuando sean entrenadores, y eso es muy importante, cuando ustedes sean entrenadores, no es que a ustedes los estudiantes, o sea, los alumnos, los deportistas, los tienen como referente a ustedes, ¿ya? Y siempre les van a estar preguntando cosas. Profe, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Profe, ¿qué es esto? ¿Qué es el entrenamiento? ¿Qué es el deporte? Y es bueno que ustedes mismos, con sus conocimientos, usted no... mira, espérame, dame un momentito, déjame buscarlo acá en el teléfono y te lo digo. No, eso les resta credibilidad a ustedes, muchachos. Entonces es bueno que ustedes de repente, con sus propias palabras, con sus propios términos, obviamente un término, no decir, oye, sí, no, el deporte es esta cuestión que se practica con esta cuestión y hace esta cuestión. No, así no, sino que se trata de que ustedes con sus propios términos, como profesional, obviamente, puedan dar una definición, ¿ya? Entonces, vamos, muchachos, opinando. ¿Alguien más que tenga alguien que quiera decir, oye, no, a mí me gusta más esta otra definición? En lo personal me gusta la de Guimón Villena. Es una actividad física, perfecto, perfecto. ¿Por qué te gusta más esa? ¿Qué es lo que tú veías ahí al respecto? Porque va mejorando la condición física del individuo a menudo que va practicándolo. Ya, o sea, tú dices porque deja por escrito eso, lo deja como claro. Claro, porque si uno se pone a practicar un deporte, tiene que tener un buen estado físico para practicarlo, si quiere llegar a un nivel competitivo. Claro, porque al final la práctica, mira, qué buena observación, porque, por ejemplo, yo puedo llegar sin haber preparado nada, ir a hacer un deporte, pero una cosa es que yo haga deporte y otra cosa es que lo haga bien. ¿Ya? Mira, buena observación que hiciste, muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto, muchachos? Atrévanse, no sean tímidos. ¿No? Muchas profe, sí, no veo que nadie quiera compartir, pero eso que dice usted de los alumnos, como igual he tenido la oportunidad de trabajar un poco, eso es verdad, igual que de repente los alumnos como que uno lo miran como lo más grande y de repente uno tiene que dar con sus propias palabras algunos términos Claro, que le piden a uno. claro, te tienen acá en el Olimpo y tú no Sí. querés caerte a la tierra con los demás, pues, con un simple mortal. Claro. Muy bien, exacto. Entonces, como les decía y recalcar, estudiar estos conceptos, pero también poder expresarlos con sus propias palabras, muchachos. Muchachos, respecto a cómo se clasifican los deportes, hay un montón de criterios. Eso primero que todo. Por eso yo les digo que si ya vieron esto, clasificación de deportes, es casi imposible que hayan visto todos los criterios o todas las clasificaciones habidas y por haber, porque hay muchas. Ya, nosotros aquí vamos a poner algunas y de hecho vamos a destacar las que más, si uno investiga la bibliografía, las que más se repiten, que son, por ejemplo, la de Parlevas, la de Hernández con Blázquez, y así.
¿Cuáles son los criterios con los cuales se pueden clasificar los deportes, muchachos? Primero, de acuerdo a los gestos motrices, que pueden ser deportes cíclicos, en que hay un gesto que se repite constantemente, o varios gestos que pueden repetir de manera regular, y los gestos acíclicos. Ahora, aquí también entendamos algo. Los deportes no siempre son exclusivamente cíclicos o exclusivamente acíclicos. Los deportes pueden tener componentes cíclicos y acíclicos, pero siempre predomina más uno que en el otro. Por ejemplo, si hablamos de deportes cíclicos y acíclicos, el fútbol, ¿en cuál lo clasifican ustedes? Acíclico. Acíclico, ¿por qué? Porque no se repite siempre lo mismo. Bien, pero el tipo corre, ¿o no? Sí, pero es un intermitente, puede correr a una velocidad y después puede estar corriendo a otra velocidad. Excelente. O por ejemplo, el gesto técnico de correr es uno de los gestos. Claro, ahí tú tienes un componente cíclico, pero no es exclusivo. La Bien, bicicleta sería cíclica. la bicicleta es un deporte más cíclico que puede tener algunos componentes mínimos, como por ejemplo el pequeño gesto cuando te inclinas en la curva, cosas así, pero sí, en efecto, muy bien. Profe, Dígame. por ejemplo, cíclico, la natación es cíclica, Claro, pero tiene, por ejemplo, el componente cíclico de repente, no sé, pues, darse vuelta debajo del agua para ir para otro lado o saltar al agua también. exacto, ¿Mm? porque son gestos técnicos que no se repiten de manera regular. Profe, ¿algo que opinar acá al respecto? No, ¿No? no, muy bien el Bien, ejemplo. La partida y las vueltas en la natación es uno de los componentes, pero en general la natación es muy cíclica, ¿ya? A pesar de que también esto se ve no solamente en forma individual, sino que colectiva. O sea, en el caso de la natación, que están dando el ejemplo, tenemos el medley, que es el combinado, donde van nadando, o sea, nadan 4 nadadores, valga la redundancia, diferentes, ¿ya? Y van partiendo y se van mezclando entre los diferentes especialidades, espalda, pecho, mariposa y crawl. Entonces, si bien es cierto, es cíclico, pero tienen mezclas también dependiendo de las personas que van realizando el gesto, porque en este caso es un trabajo en equipo. exacto, exacto. Bien, pero se entiende más o menos de que siempre un deporte es cíclico o acíclico de acuerdo a si sus gestos, a sus gestos técnicos se repiten regularmente de manera constante o no, ¿ya? Como les decía, yo puedo tener deportes en que tienen componentes cíclicos, pero son en mayoría acíclicos, como el caso del fútbol o en general los deportes en equipo con oposición. El básquetbol, el balonmano, el voleibol, etc. Después tenemos de acuerdo a los participantes. Generalmente nosotros, por lo menos con el profe Eduardo ahí nos hemos coordinado bien porque nosotros vamos a mostrarles la clasificación, pero nosotros siempre dividimos más en deportes individuales y colectivos. De hecho, muchas veces los entrenadores, o en cuanto a lo que son desarrollos de mallas curriculares, definen los deportes así. Entonces te hablan de deportes individuales, un ramo, por ejemplo, y deportes colectivos. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido el ramo en el magíster de planificación del entrenamiento. Y una unidad era planificación en deportes individuales y otro planificación en deportes colectivos, que en general se va viendo que tienen muchas diferencias. Entonces, individual se entiende que es aquel deporte donde el participante está solo, ¿ya? Puede tener a otros competidores que van a la par con él y él tiene que superarlos al resto, a ellos, o puedo tener un rival que me opone, o puedo no tener rival, así de simple, y tengo que vencer un obstáculo o llegar a una meta, como por ejemplo el tiro con arco. Yo ahí no tengo un rival que me esté disparando flechas a mí mientras yo le disparo a él, no, sino que yo le estoy disparando a un blanco. Bien. Después tenemos materiales con implemento o sin implemento. Ya puedo tener deportes o modalidades deportivas en que yo no necesito ocupar ningún implemento, ninguno. ¿Ya? O también se puede dar de que el implemento se utiliza como en una fracción del deporte, por ejemplo, el atletismo, y yo necesito utilizar los tacos para la partida, pero el resto de la carrera ya no se utiliza, ¿ya?
Entonces, ¿ahí cómo se calificaría sin implemento el atletismo? Es sin implemento, ¿por qué? Porque Sí. gran parte del trabajo no necesita este implemento. O por ejemplo las carreras de medio fondo o de fondo, que no son carreras que tú necesitas, ahí ya no necesitas ni siquiera unos tacos para la partida. Tu parte, Profe, dígame. pero El por karate ejemplo, también. ¿el calzado no es parte de la implementación? Sí y no, porque el calzado en efecto te ayuda en la práctica deportiva, pero perfectamente yo puedo tener un tipo que corre descalzo. Mm, ¿Ya? A no ser que el deporte te diga lo contrario, pero no es el fin específico del deporte, no es como el fútbol que tú tienes que correr o jugar en torno a un balón. ¿Se entiende la diferencia? Alguien iba a sí, decir algo, profe. alguien dijo el karate, ¿o no? Sí, yo dije, En efecto, por ejemplo, ahí tú no, a no ser que, claro, que estés haciendo las famosas kata, los kata, que son coreografías que se hacen con implementos, tú no, en el combate tú no necesitas implementos. Si el deporte tiene o no tiene oposición, ya como ya lo hablamos, y ahí, por ejemplo, yo puedo tener deportes con oposición directa, no, corríjame, profe, porque no estoy seguro cómo se dice, que es como, por ejemplo, que yo tengo en el karate o en deportes de combate, en que tengo una oposición en que estoy en contacto con el rival, pero Lo que también, pa- claro, pero claro, también, dígame. perdón. No, no, lo que pasa es que el concepto de oposición no tiene que ver con el deporte de roce. Eso es. Oposición con contacto o oposición sin contacto. ¿Ya? Claro, Porque, por ejemplo, yo tengo los deportes de combate que son oposición con contacto, pero también tengo, por ejemplo, el tenis. Ya claro. tengo el tenis de mesa, el badminton. Todos esos deportes que yo tengo un oponente al frente, Eso. pero yo no estoy en contacto con él, no lo toco en ningún momento. ¿Ya? Bien. Después tenemos lo que es de acuerdo al entorno, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos que en el entorno pueden ser deportes terrestres, acuáticos o aéreos. Bien. Participación en el terreno, ¿a qué se refiere a si yo estoy ocupando la misma cantidad de espacio con todos con los oponentes o yo tengo mi propio espacio? Por ejemplo, cuando hago una carrera de velocidad a 100 metros plano, yo tengo mi propio espacio. Yo no puedo invadir la pista de otro y los rivales, mis competidores, no pueden invadir mi pista tampoco. ¿Ya? Tengo el mismo caso del tenis de mesa. Yo tengo mi espacio de juego y el deportista tiene el suyo. El voleibol, lo mismo. Pero, por ejemplo, tengo el balonmano en que puedo jugar por toda la cancha prácticamente, excepto el espacio donde está el arquero. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, que lo que es importante que entiendan los alumnos también es que estos son criterios para clasificar. Vale Exacto. decir, un deporte puede tener debe o puede tener todos estos criterios. O sea, lo podemos clasificar según si es cíclico o acíclico, si es individual o colectivo, según sus materiales, si es con oposición o no, si es terrestre, acuático. A ver, un deporte lo podemos clasificar según todos estos criterios. Y según todos estos Exacto. criterios, este es el deporte. Exacto. Entonces, lo importante también es saber, de acuerdo al objetivo o los materiales, los recintos, estructura, cuál es el deporte que nosotros podemos realizar con estos alumnos y sugerirlo. Por ejemplo, a veces le pueden decir, oiga, presénteme un proyecto y ustedes ven con todas las cosas que cuentan y según estos criterios, ¿ya? Pueden decir, lo que me conviene con estos niños si quieren desarrollar la parte social, por ejemplo, ya, deportes colectivos, o de acuerdo a los recursos que tengo, este otro deporte. Entonces, teniendo claro los criterios, ustedes pueden hacer mejor su plan de trabajo. Bien. Así es. Bueno, y así lo podemos seguir viendo. Por ejemplo, participación en turnos, si es alterno o simultáneo. La participación, por ejemplo, carrera en 100 metros planos es simultáneo, están todos corriendo a la misma vez. Pero, por ejemplo, en el tenis de mesa yo tengo que esperar a que el rival me devuelva la pelota para yo poder lanzarla al otro lado.
en el caso del fútbol, también hay un tema alterno. ¿Por qué? Porque yo, mientras ataco, el otro equipo defiende, y viceversa. Si el equipo me quita la pelota, ellos van a atacar mientras yo me defiendo. Después, el móvil. ¿A qué se refiere el móvil? El implemento, si es en torno al implemento, si el implemento es una extensión de la extremidad, ¿ya? O es como una ayuda, por ejemplo, el salto con garrocha, y si posee o no, si posee o no el móvil, ¿ya? De acuerdo al Profe, por terreno, ejemplo, disculpe, la halterofilia, por ejemplo, sería una extensión de extremidades. no, perdón, yo ahí cambiaría el término de extensión de extremidades, yo pondría otro término, lo voy a corregir, ¿ya? Porque, por ejemplo, no, yo diría incluso que la halterofilia funciona en torno al implemento, ¿ya? En torno a Porque él. tú tienes que levantar la pesa, ¿ya? Ya. Pero, por ejemplo, en el salto de garrocha, la garrocha me ayuda a lograr mi objetivo, que es pasar la valla que está delimitada. El terreno de juego, si el deporte es outdoor o indoor, ¿ya? Y los resultados, ya, que aquí en cuanto a lo que es resultados, es si el resultado es objetivo, o sea, el equipo ganó 3-0, ganó 6-0, ganó 6, el tenista ganó 6-2, etc. O si los resultados son subjetivos, perdón. Como por ejemplo, en La el caso de gimnasia rítmica. Gimnasia artística. la gimnasia, el nado sincronizado, los saltos ornamentales, etc. Ya, muchachos, oye, son las 1:39, estamos por terminar, profe. Dejemos hasta aquí, continuamos la otra semana. Se nos fue volando el tiempo. Profe, está con el mute. Ya, Ahí sí. sí, profesor, está silenciado. Sí, sería importante pasar la lista ahora. Vamos viendo. Tenemos martes 27 de abril. Ya, muchachos, entonces quedamos claros que la prueba va a ser el 11 al final, ¿cierto? Y vamos viendo quiénes están hoy día. Christopher Ahumada, ¿está? Pero ¿No? la evaluación va a ser sobre la primera unidad, porque ya comenzamos hoy día la segunda unidad y esta materia no entra en la prueba. Eso Exacto. para aclarar. Ya, oye, tenemos Christopher Ahumada, que no contestó. Sergio Anfrunz, dígame. Es que justo se me cortó que la prueba al final va a ser el 11 Sí. y no la otra semana, perfecto. No la otra semana. ¿Ya? Ok, gracias. Christopher Ahumada no está. Sergio Anfrunz, ¿está o no? Presente, profe. Sí, Eso, ahora sí contestó, rápido. Francisco Araya, ¿está? ¿No? Gabriel Vairisville. Sí, profe, presente. Eso. Bárbara Bravo. Presente, profe. Nicolás Bustos. Presente, profe. Daniel Canales. Acá, profe. Diego Caro. Acá, profe. Se pueden ir Gabriela. retirando Sí. los que dicen presente. No es Gabriela, era Elicheva, ¿o no? ¿Castillo? Sí, Eso. aquí. Felipe Castro. ¿No? ¿No está Felipe Castro? Bien. Johnny Clavijo. Profe, sí estoy. Ah, está. Menos mal. ¿Johnny Clavijo está? Sí, está. Hasta participó por ahí. Nikita Contreras. Ahí Sí, está. profe. Perfecto. No me coge- Aquí, profe. Nicolás Díaz. Nicolás Díaz, ¿está o no? Ah, Nicolás habló, me mandó un mensaje por interno que tuvo que ir al médico, tuvo que salirse un poquito antes. Julio Fernández. Presente, profe. Diego Flores. También estaba Diego. Presente, profe. Vicente Gutiérrez. También estaba Vicente. Presente, profe. Diana Hermosilla. Presente, profe. Jorge Hermosilla. Él no estaba. Matías Inoquel. O Inoquel, no sé cómo se. Tomás León. Presente, profe. Orlando Mardones. Presente, profe. José Miranda. Presente, profe. Cristian Monroy. Presente, profe. Franco Moreno. ¿Franco Moreno? ¿No está? Matías Muñoz. Matías sí Presente, estaba. profe. Diego Navea. Presente, profe. Eso.
Gustavo Norambuena. No está, tampoco me dejó ningún mensaje, nada. ¿Pero cómo es eso? Nicolás Osores, a él sí lo vi también. Presente, profe. Paolo Parra, también. Presente, profe. Sí, oye, ven, por eso es importante que ustedes estén en clase, prendan la cámara y o participen, porque por ejemplo, yo ya sé quiénes, hay algunos que ya sé que estuvieron. Jaime Pavés. Presente, profe. Bien. Javier Quirós. Juan Reyes. Presente, profe. Darlene Rojas. Ahí sí. Sí, yo me acuerdo que también me escribió. Alan Uribe. También está. Presente, profe. Paloma Urquejo. Presente, profe. Sofía Urquieta. La Sofi se salió, pero le mandó un correo, creo. Ya, voy a revisar. Tenemos a José Baganay. También estaba. Participó en la Presente, clase. profe. Y Ignacio Valdés. Bien, ¿alguien que no lo haya nombrado? ¿Todos bien? Bien, muchachos. Nos vemos el otro martes, ¿ya? Vamos a seguir con la materia, ¿ya? Y recuerden, el 11 va a ser la prueba al final, ¿ya? Bueno, profe. Cuídense Chao, harto, que estén Chao, bien, profe. éxito, pórtense Chao, bien. profe, que esté bien. Gracias.